después de estas 3 semanas, yo quería un poco que retomásemos el estudio del libro de Hechos, y vamos a abordar este capítulo 26, pero para entrar un poco y situarnos un poco en el contexto, recordar un poco lo que hemos estado viendo en las últimas semanas, antes de este receso que hemos hecho. Si recordáis, hemos visto en los capítulos 23 y 24 cómo Pablo es apresado en Jerusalén y cómo es llevado hasta Cesarea, que era donde tenía su residencia el gobernador romano Félix, y también cómo los judíos envían allí una delegación de Jerusalén encabezada por el mismo sumo sacerdote y para acusar a Pablo, buscando la vida de Pablo. Eso es lo que los judíos querían quitar a Pablo de en medio, era un estorbo. Cuando hablo de los judíos, hermanos, estoy hablando acerca de los líderes espirituales, de los gobernantes religiosos de Israel. Y vemos cómo se presentan ante este hombre Félix, el gobernador, y comienzan a acusar a Pablo y les acusan a Pablo de varias cosas. Le acusan en primer lugar de ser una plaga que tiene que ser erradicada de la tierra. Le acusan de ser una persona, un hombre que va levantando sediciones por donde quiera que va. Y le acusan también de haber profanado el templo o haber intentado profanar el templo, cosa que era gravísima para los judíos en aquel tiempo y que estaba penada con la muerte. De todas estas cosas, estas son las acusaciones que hacen delante del gobernador contra Pablo, pero no tienen ninguna prueba, no tienen ninguna evidencia de todas estas cosas de las cuales acusan a Pablo, porque Pablo no ha hecho nada de esto, Pablo es inocente, así que no pueden condenarlo, porque es inocente, porque no hay ninguna prueba, ninguna evidencia de estas cosas que le acusan, pero tampoco es puesto en libertad, sino que Pablo permanece preso allí en Cesarea durante más de 2 años. ¿Por qué no es puesto en libertad? Bueno, Lucas nos dice en Hechos capítulo 24, versículos 26 al 27, al menos 2 razones por las cuales Félix, el gobernador, no pone en libertad a Pablo. En primer lugar, nos dice que no lo pone en libertad porque el gobernador Félix estaba esperando que Pablo le diese dinero para ponerlo en libertad. Y Pablo no le da dinero, no lo soborna. Y en segundo lugar, porque no quiere enemistarse con los judíos. Así que cuando llega el capítulo 25 y este gobernador Félix es reemplazado por otro gobernador Festo, allí está Pablo. Pablo continúa preso allí en Cesarea y nada más llegar el gobernador, los judíos acuden al gobernador y comienzan de nuevo a acusar a Pablo y le piden que haga traer a Pablo a Jerusalén para ser juzgado por ellos. Y el gobernador le pregunta a Pablo si quiere ser juzgado, si quiere subir a Jerusalén. Y Pablo, que sabe que no tiene ninguna posibilidad de un juicio justo si sube a Jerusalén, porque la idea no es juzgarlo, no era determinar si era inocente o no, ya tenían su veredicto, para ellos era culpable, tenía que morir, y no había ninguna posibilidad de un juicio justo. Lo que Pablo hace es que hace uso de un derecho que tiene como ciudadano romano y es apelar a César. Entonces, apelar a César, y apelar a César era un derecho que tenía el ciudadano romano de no ser juzgado ante ningún tribunal que no sea un tribunal romano y delante de César. Así que apela a César y eso significa que Pablo tiene que ser enviado a Roma. Y en esta situación se encuentra este gobernador Festo y se encuentra con un problema porque tiene que enviar un preso al César, pero el asunto es que no tiene cargos contra Pablo, no tiene cargos que presentar. Porque las cosas de las cuales acusaban a Pablo eran cosas que tenían que ver con las costumbres judías, con cosas de la ley judía, que él no entendía nada. Y entonces, aprovechando una visita del rey Agripa allí a Cesarea, este hombre Festo le habla a Agripa acerca de Pablo y de lo que ha ocurrido. Y Agripa dice, yo también quisiera escuchar a este hombre. Y entonces Festo le dice, lo vas a escuchar mañana. Y entonces los últimos versículos del capítulo 25 dice que al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa y entrando en la audiencia con los tribunos y los principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo fue traído Pablo. Y entonces Festo dijo, Rey Agripa y todos los varones que estáis aquí juntos con nosotros, aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén y aquí dando voces que no debe vivir más. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él.
Y como no tengo cosa cierta que escribir a mi Señor, le he traído ante vosotros, y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir ante vosotros, yo tenga yo que escribir, porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. Y entonces comienza el versículo 26, capítulo 26, versículo 1. Entonces Agripa dijo a Pablo, se te permite hablar por ti mismo. Esta es la escena, hermanos, imagínate la escena. Allí está el gobernador Festo, la máxima autoridad romana de la región. Está el rey Agripa con su consorte Berenice. Y recordar, hermanos, quién es Agripa. Agripa es el hermano de Drusila, que era la esposa del antiguo gobernador Félix. Era hijo de Agripa I, que fue el que mató a espada a Jacobo y encarceló a Pedro. Ahí está este Agripa, junto con su consorte Berenice. Están los tribunos, que son militares de alto rango romanos, y están también las personas más importantes de la ciudad. Esa es la audiencia que se ha reunido, y dice que con gran pompa. Es decir, y todos van con sus mejores galas, con sus mejores vestidos, los militares romanos con su uniforme de gala. Esa es la audiencia ante la cual es traído Pablo, el preso. Y Pablo es traído preso con sus cadenas, lo ponen delante de toda esa multitud, de esa gente importante, y se le dice, Pablo, ¿se te permite hablar por ti mismo? Venga, puedes hablar. Y yo pensaba, hermanos, que cualquiera en el lugar de Pablo podría sentirse intimidado. Y podría sentir cierto temor y cierto temblor al estar ante esa audiencia, pues, con tanta pompa, esa gente tan importante. Cualquiera podría tal vez tener un cierto temor y sentirse intimidado. Pero no vemos a Pablo intimidado para nada. No lo vemos con ningún temor, sino que Pablo comienza a hablar directamente al rey Agripa, que es, digamos, el personaje más importante del que está allí, y comienza a hablar, y dice el versículo 2, y dice, me tengo por dichoso, me siento afortunado, estoy feliz. En esta mañana, no sé si era por la mañana o por la tarde, pero dice, me siento feliz. Pero ¿cómo? ¿Qué estás diciendo, Pablo? ¿Cómo puedes decir eso, Pablo? ¿Cómo puedes decir que te sientes feliz? Tú no estás viendo las cadenas, no estás viendo que estás preso, no estás viendo que están esa gente aquí para juzgarte. Pero Pablo dice, me siento feliz, estoy contento, estoy dichoso, me siento bendecido. ¿Por qué dice eso Pablo? Bueno, yo creo que Pablo puede decir eso en primer lugar, porque la dicha de Pablo era hacer la voluntad de Dios y cumplir el propósito de Dios para su vida. Y la dicha de Pablo era ver las promesas de Dios cumplidas. Y si recordáis en Hechos capítulo 9, versículo 15, cuando Pablo tiene su encuentro con Jesús, el Señor le dijo a Ananías y le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Y en ese momento Pablo está en presencia de gentiles, está en presencia de reyes, está en presencia de judíos, y va a tener la oportunidad de contar su testimonio y de anunciar el nombre de Jesús ante ellos. Y esa era la dicha de Pablo. La dicha de Pablo era esa. Y me preguntaba, ¿cuál es tu dicha, hermano? ¿Qué es lo que a ti te hace feliz? ¿Qué es lo que a ti te bendice? Lo que hacía feliz a Pablo y lo que bendecía a Pablo era cumplir el propósito que Dios tenía para su vida, hacer su voluntad y ver la fidelidad de Dios cumpliendo sus promesas. Y por eso Pablo dice, me siento feliz en esta mañana, me siento dichoso al ver esta multitud, esta gente que se ha reunido y ante los cuales yo voy a hablar, me siento dichoso. Y creo que en primer lugar Pablo se siente dichoso por eso, pero también por lo que él mismo dice, porque él va a tener la oportunidad de hablar, no delante de alguien que no conoce las costumbres judías, ni las escrituras, ni los profetas, sino delante de Agripa, que es judío y conoce todas estas cosas. Y Pablo dice así. Y entonces lo que Pablo va a hacer, más que defenderse, es dar testimonio de lo que ha ocurrido en su vida. Él va a contar su testimonio, y es la tercera vez que encontramos en el libro de Hechos el testimonio de Pablo, la conversión de Pablo, cómo era Pablo antes y cómo fue el encuentro de Pablo con Jesús. Lo encontramos en el capítulo 9, lo encontramos en el capítulo 22 y de nuevo en este capítulo 26.
Pablo va a narrar su vida y al narrar su vida, él va a hacer énfasis en tres facetas o en tres fases de su vida. En primer lugar, él va a hablar acerca de su vida como un fariseo estricto. En segundo lugar, va a hablar de otra fase de su vida como un perseguidor fanático. Y por último, va a hablar también, en una tercera parte de su vida, va a hablar también, se va a presentar como un apóstol comisionado con Cristo. Dice el versículo 4, y la primera parte, cuando Pablo se va a presentar como un fariseo estricto, dice el versículo 4, mi vida pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos. La vida de Pablo en su juventud era una vida pública, fue una vida pública. Era alguien muy conocido en Jerusalén, era alguien muy conocido entre los líderes religiosos de Israel. Nadie tenía que explicarte a ti quién era Pablo, porque era alguien conocido en Jerusalén y entre el pueblo de Israel. Todo el mundo sabía quién era Pablo en aquel tiempo. Dice, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Los fariseos eran estrictos cumplidores de la ley. Y Pablo fue un fariseo estricto. En Filipenses capítulo 3, cuando él tiene que hablar acerca y defender y hablar acerca de su celo en su antigua vida, antes de conocer a Cristo, de su celo por la ley, él solamente tiene que decir esto, en cuanto a la ley, yo, fariseo. Pablo era fariseo. Y me gusta cómo lo expone Pablo, porque él no dice, yo viví como un fariseo, sino dice, yo viví fariseo. Para Pablo el fariseísmo no es lo que él hacía, sino lo que él era. Lo que él era, hermanos. El fariseísmo no es para Pablo lo que él hacía, sino lo que él era. Y cuando leemos, hermanos, en Mateo capítulo 5 y leemos el Sermón del Monte, esa enseñanza que Jesús da a sus discípulos en presencia de la multitud, nos damos cuenta, hermanos, de que antes de hablarles a sus discípulos de lo que tienen que hacer, les habla acerca de lo que tienen que ser. Jesús les habló de ser antes de que hacer. La religión dice todo lo contrario. La religión dice, tú tienes que hacer para ser. Tú tienes que cumplir una serie de requisitos, tienes que cumplir y llevar a cabo una serie de ritos, guardar una serie de mandamientos. Y entonces, si tú haces eso, entonces tú puedes decir que eres. Pero Jesús no hace eso. Jesús no enseña eso. Jesús dice, tú tienes que hacer primero para poder hacer después. Tú no tienes que vivir una vida cristiana para ser cristiano. Tú tienes que ser cristiano para poder vivir una vida cristiana. Porque el cambio es algo que se tiene que producir de dentro hacia afuera. Tú tienes que haber sido transformado primero por dentro para después poder vivir una vida diferente. Y esa transformación en nuestra vida ocurre cuando tenemos un encuentro con el Señor. Cuando tenemos un encuentro con Cristo, eso nos transforma. Y el Señor nos da una nueva naturaleza y entonces podemos vivir una nueva vida porque hemos recibido una nueva naturaleza. Pablo dice, yo viví fariseo. Y versículo 6 dice, y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. ¿Cuál es esa esperanza? Pues la esperanza de la venida del Mesías y específicamente la esperanza de la resurrección que estaba relacionada con esa venida. Y esa es la promesa que Dios hizo en el Antiguo Testamento, que el Mesías iba a venir a liberar a su pueblo, iba a venir para quitar el pecado de en medio, pero para quitar el pecado de en medio tenía que morir por nuestros pecados y resucitar para nuestra justificación. Y dice, versículo 7, esa promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche por esta esperanza. La esperanza que esperan alcanzar nuestras 12 tribus. ¿Qué esperanza? Pues la esperanza de la resurrección. Dice, oh Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Que se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Por supuesto, para los gentiles que estaban allí eso era increíble, que un muerto pudiera resucitar.
No lo creían, no lo podían creer. Los saduceos tampoco lo creían, pero los fariseos y la mayoría de los judíos sí creían en la resurrección y creían en una resurrección para vida y esperaban participar de esa resurrección. Pero eso solo es posible porque el Mesías resucitó primero. Y porque Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos. Y Pablo dice, esta es la esperanza, la resurrección es la esperanza que tenían también nuestros padres y que tienen también nuestras 12 tribus. Y por esa esperanza soy juzgado. Porque la predicación de Pablo era la resurrección de Cristo, que Cristo es el Mesías, que Cristo ha resucitado. Así que Pablo se presenta primero como un fariseo estricto, pero luego también va a hablar acerca de su faceta, la faceta de su vida como un perseguidor fanático. Versículo 9 al 11 dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido en gran manera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Pablo pasa a describir su faceta como un perseguidor fanático, furioso de la iglesia. Su celo por la ley, su celo por la religión judía, le había llevado a eso. Él creía que era su deber, era su obligación, porque para él el cristianismo era una herejía, era algo que ensuciaba la religión judía, que ensuciaba el nombre del Señor. Y él perseguía a la iglesia de una manera sincera. Pablo era un hombre que estaba intentando agradar a Dios, pero de una manera equivocada. Era un hombre que estaba sinceramente equivocado. Y entendía que su obligación era esa, perseguir a la iglesia, y fue un perseguidor fanático del cristianismo. Y dice que encerró mucho en la cárcel y dio su voto para que lo mataran y lo castigó por todas las sinagogas. Dice que él persiguió la iglesia, dice, enfurecido en gran manera. Ese era Pablo, fariseo. Por fuera, Pablo, su religiosidad por fuera era impecable. Por fuera se podía ver que era una persona religiosa. Por fuera aparentaba una persona que realmente buscaba a Dios y que tenía una relación por Dios. Pero por dentro, lo que vemos es que Pablo tenía ira, odio, furor por la iglesia. Una cosa es lo que la gente podía ver por fuera, pero otra cosa es lo que tenía Pablo en su corazón. Y lo que tenía Pablo en su corazón debía haberle puesto en alerta en cuanto a realmente cómo estaba su vida en su relación con el Señor. Y hermanos, en nuestra vida es igual, porque nosotros podemos tener una vida externa, religiosa, muy cuidada, y podemos tener una buena apariencia. Podemos ser cristianos de llevar nuestra Biblia, de venir los domingos a la iglesia. Incluso, hermano, puede que tú tengas tu tiempo devocional, puede que tú leas la Biblia todos los días. Y puedes leer la Biblia mucho, puedes leer la Biblia todos los días 2 horas y puedes aprenderte todos los días un versículo. Pero el asunto es qué es lo que hay en tu corazón. Porque si tú tienes toda esa vida religiosa de apariencia, pero en tu corazón está llena de ira, de odio, de rencor, pues eso está hablando acerca de que simplemente tienes una fachada como tenía Pablo, pero no tenía una relación verdadera con Dios. Hay mucha apariencia, pero nada de amor, nada de misericordia, sino que estaba lleno de furor, de odio en su corazón y estaba dominado por eso. Pablo no era una persona controlada por el Espíritu Santo en ese momento, ni dominada por el Espíritu Santo. Estaba controlado por su furor, por su odio. Y en esa manera él pretendía agradar a Dios hasta que tuvo un encuentro con Cristo. Y esa es la siguiente cosa de la que habla Pablo. Dice versículo 12, que ocupado en esto, en perseguir a los cristianos, aún en las naciones extranjeras, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol. Al mediodía. Cuando el sol está al mediodía es cuando más fuerte brilla, cuando más resplandece, y Pablo se encuentra con una luz que sobrepasa el resplandor del sol, que lo rodea y cae a tierra, y todos los que estaban con él también cae a tierra y queda deslumbrado por esa luz y queda ciego, esa luz le cegó. Pero es interesante, hermanos, porque
Esa luz lo deja ciego a este mundo, pero abre sus ojos a la oscuridad que había en su vida, en su propia vida, en la oscuridad que él vivía. Versículo 14 dice, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo. Pablo se encuentra con el Señor en el camino a Damasco, y cuando se encuentra cae a tierra y queda ciego por el resplandor de la gloria del Señor y escucha una voz que lo llama por su nombre, una voz que dice, Saulo, Saulo. ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto? El Señor está diciendo, yo sé quién tú eres, sé quién eres, te conozco. Tú no me conoces a mí, pero yo te conozco a ti. Y sé lo que estás haciendo, sé lo que haces, me estás persiguiendo y eres mi enemigo. Dios no es enemigo de Pablo, pero ni Dios está persiguiendo a Saulo, pero Saulo está persiguiendo a Cristo, porque el Señor dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Dios conoce a Pablo. Y Dios nos conoce, Dios sabe quién es Pablo, Dios sabe lo que hace Pablo y Dios sabe quiénes somos y Dios sabe qué es lo que hacemos. Dios es omnisciente, Dios sabe todo. Tal vez hay cosas de tu vida y de mi vida que no sabe ninguna persona, ningún hombre, pero no hay nada de tu vida ni de mi vida que Dios no lo sepa. Dios conoce todo. Dios sabía quién era Pablo, sabía lo que estaba haciendo Pablo y lo increíble es que cuando Dios tiene un encuentro con Pablo y Jesús tiene un encuentro con Pablo, Jesús no lo fulmina, no lo destruye. Esa luz que ve no es fuego que desciende para consumirlo, sino que es la luz de la presencia de Jesús para redimirlo. Y Jesús no quiere destruirlo, quiere salvarlo, quiere rescatarlo y quiere usarlo. Es increíble, hermanos, que Dios nos conoce. Y que Dios sabe lo que hacemos y lo que hemos hecho. Y que cuando se encuentra con nosotros no nos destruye. No se encuentra para destruirnos, sino para salvarnos. Y Él quiere restaurarnos. Y Él quiere usarnos. Y entonces Jesús le dice, dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Entonces yo dije, dice Pablo, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿A quién estás persiguiendo, Pablo? A los cristianos, a la iglesia. En ese momento Pablo hace un descubrimiento, hace dos descubrimientos, descubre dos cosas. En primer lugar, descubre que Jesús de Nazaret no está muerto. Jesús de Nazaret está vivo. Realmente Jesús ha resucitado de la muerte y que aquel Cristo, aquel Jesús con el cual se había encontrado en el camino realmente era el Mesías que había de venir. Y el segundo descubrimiento que hace Pablo en ese momento es la unidad de Jesús con su pueblo. Porque Pablo está persiguiendo a la iglesia, pero Jesús dice, ¿por qué me persigues? Y el sufrimiento de su pueblo es el sufrimiento de Jesús. Y perseguir a la iglesia es perseguir a Jesús. Y dañar a la iglesia es dañar al Señor. Y Pablo descubre eso. Y ese fue el encuentro de Pablo con Jesús. No es que Pablo no estaba buscando a Jesús, sino que es Jesús el que le sale al encuentro en el camino a Damasco. Y es Jesús siempre el que nos sale al encuentro. Yo no sé, hermano, si tú te has dado cuenta, pero nosotros no estábamos buscando a Dios. Es el Señor el que nos salió al encuentro. Jesús salió a nuestro encuentro. Es Él el que vino a buscarnos a cada uno de nosotros, porque somos nosotros los que estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. La Biblia dice que no hay quien busque a Dios. Y ni tú ni yo estábamos buscando a Dios, sino que Él nos buscó. Y tú puedes decir, sí, pero yo tenía un deseo, yo tenía algo en mi corazón, que no sé, había como un vacío, como una inquietud que me... Dios te estaba buscando. Y Dios estaba poniendo eso en tu corazón. Y es Dios el que nos buscó. Y es Dios el que nos encontró cuando estábamos perdidos. Y Pablo fue encontrado por Jesús. Y cuando encontró a Jesús, encontró su propósito. Porque Pablo no solamente recibe un encuentro con Cristo que lo transforma, sino que ese encuentro con el Señor conlleva una comisión, un mandato, un llamado para su vida. Pablo tenía un enfoque, iba hacia Damasco con un enfoque, con un propósito,
perseguir a la iglesia, destruir a la iglesia, encerrar y castigar a los cristianos, pero se encuentra con Jesús y cambia su rumbo y cambia su propósito. Y recibe un llamado del Señor. Versículo 16, Jesús le dice, pero levántate, Pablo, y ponte sobre tus pies. Levántate porque hay algo que tú tienes que hacer. Y para esto me he aparecido a ti. ¿Para qué? Para ponerte por ministro. Y la palabra ministro significa servidor. Me he aparecido a ti para que seas mi siervo y para que me sirvas sirviendo a otros. Y dice, y para ponerte por testigo, para que des testimonio. ¿De qué? De las cosas que has visto. ¿Qué es lo que ha visto Pablo? Pablo ha visto al Cristo resucitado. Pablo ha visto que Cristo ha resucitado, que está vivo. Y primeramente Pablo va a ser un testigo de la resurrección de Cristo. Y Pablo va a ir dando testimonio de que Cristo es el Mesías que ha resucitado y que Él está vivo. Y dice, y de las cosas que has visto y de aquellas que me apareceré a ti. Hay más cosas que Jesús le va a mostrar y de las que Pablo va a ser testigo y va a dar testimonio. Dice el versículo 17, librándote. Y Jesús le da esta promesa, yo te voy a guardar, Pablo. Tú me vas a ser un ministro, tú me vas a servir, tú vas a ser testigo mío y yo te voy a guardar de tu pueblo y de los gentiles y de quienes ahora te envío. Y esta palabra envío es la palabra apóstelo, de donde viene la palabra apóstol. Y Jesús llamó a Pablo para ser un apóstol, un enviado a los gentiles. ¿Para qué? Versículo 18, para que abra sus ojos. El hombre natural sin Cristo está ciego espiritualmente. Jesús habló acerca del incrédulo como ciegos y guías de ciegos. Y necesitan que sus ojos sean abiertos. Para que sus ojos sean abiertos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, por la fe que es en Cristo Jesús, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Dice Primera de Pedro capítulo 1, versículo 9, que el fin de nuestra fe en Cristo, hermanos, no es para tener una vida mejor en esta tierra. No es para que te vaya mejor, no es para que seas más feliz, no es para que tengas más dinero, no es para que tengas más salud. Por supuesto que la vida con Cristo es mucho mejor, pero el fin de nuestra fe, dice Pedro, es la salvación de nuestras almas. La salvación de nuestras almas. Y por la fe en Cristo tenemos perdón de pecados y dice, y herencia entre los santificados. Una herencia que, como dice 1 de Pedro capítulo 1, versículo 4, es una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Ese fue el encuentro de Pablo con Jesús. Ese fue el llamado de Jesús para Pablo. ¿Y cuál fue la respuesta de Pablo? Dice el versículo 19, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde. No fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco. Pablo llega a Damasco, pero Pablo no va a hacer lo que pensaba hacer en Damasco. Perseguir a los cristianos, perseguir la fe, sino lo que va a hacer es predicar la fe, predicar a Cristo. Dice, anuncié a los que estaban en Damasco y a los que estaban en Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles. ¿Qué cosa anunciaba Pablo? Dice que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. ¿Cuál fue el mensaje de Juan el Bautista? El mensaje de Juan el Bautista era arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 3:2. ¿Cuál era el mensaje de Jesús? En Mateo capítulo 4, versículo 17 dice que Jesús comenzó a predicar y a decir arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el mensaje de Pedro en Hechos capítulo 3, versículo 19 es arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y el mensaje de Pablo es arrepentíos y convertíos haciendo obras dignas de arrepentimiento. La palabra en el Nuevo Testamento para arrepentimiento, ya lo sabéis, una palabra griega que es la palabra metanoia. Meta, cambio, noia, mente, significa literalmente un cambio de mente. El arrepentimiento es un cambio de mente, un cambio en nuestra manera de pensar. Y cuando cambiamos de manera de pensar, cuando se produce ese cambio en nuestra manera de pensar, eso por supuesto afecta a nuestras emociones.
Ese cambio en nuestra manera de pensar nos hace conscientes, nos va a hacer conscientes de la realidad de nuestra alma, de nuestro pecado, y nos va a hacer que nos sintamos mal a causa de nuestro pecado. Pero el verdadero arrepentimiento no solamente es emoción, no solamente nos emocionamos, nos lamentamos por nuestro pecado, sino que también implica un cambio en nuestra vida, un cambio de dirección, porque antes caminábamos de espalda a Dios y ahora caminamos volviéndonos a Dios. Y eso tiene que ver con conversión. La conversión, literalmente, la palabra conversión significa esto, volverse, volvernos a Dios. Y tiene que ver con un cambio en nuestra manera de caminar, un cambio en nuestra manera de vivir que se tiene que ver y se tiene que mostrar a través de obras dignas de arrepentimiento. Así que el verdadero arrepentimiento es un cambio en nuestra manera de pensar que va a afectar nuestra manera de sentir, y ese cambio en nuestra manera de sentir va a afectar nuestra manera de vivir. Va a haber un cambio también en nuestra manera de vivir. Y el mensaje de Pablo era este: arrepentíos y convertíos haciendo obras dignas de arrepentimiento. Y por supuesto, estas obras de las que habla Pablo no tienen que ver no son obras para ganar la salvación, sino que son obras que evidencian que realmente somos salvos. Somos salvos por gracia a través de la fe. Pero esa fe, si es auténtica y es verdadera, va a llevar obras. Como dice Santiago, muéstrame tu fe sin obras, yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Esa verdadera fe se va a revelar en un cambio en nuestra vida, un cambio en nuestra manera de vivir. Versículo 21 dice, por causa de esto, porque Pablo no fue rebelde a la visión celestial y al llamado de Dios para su vida, sino que por todas partes a los judíos y a los gentiles iba anunciando a Cristo y la salvación por fe. Dice, los judíos prendiéndome en el templo intentaron matarme, intentaron matarlo, ¿os acordáis? Pero no pudieron. ¿Por qué no pudieron, hermanos? Porque Jesús les dijo en el versículo 17, yo te voy a librar. Te voy a librar de tu pueblo y te voy a librar de los gentiles, a quienes yo te envío. Y el Señor es fiel, el Señor cumple sus promesas. ¿Lo crees, hermano? Yo creo que el Señor cumple sus promesas y que Él es fiel a sus promesas. Jesús prometió a Pablo que lo iba a librar y quisieron matarlo, pero el Señor lo libró. Dice versículo 22, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, Dios lo auxilió, Dios lo libró, perseveró, continuó. ¿Cuál es nuestro lema en este año, hermanos? Perseverando, hermanos. Perseverando en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Pablo era alguien que perseveraba. Dice, persevero, continúo hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, a todos. No importaba si era un rey o era un mendigo, no importa si es una mujer o es un hombre o si es un niño, no importa si es rico, si es pobre, si es culto o inculto, porque todos necesitan escuchar el mensaje, todos necesitan a Cristo, todos necesitan el Evangelio, todos necesitan que sus ojos sean abiertos, todos necesitan ser trasladados de las tinieblas a la luz, todos necesitan ser trasladados de la potestad de Satanás al dominio del Señor. Dice, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder. El mensaje de Pablo y la predicación de Pablo tenía un fundamento y era la Escritura, la palabra de Dios. Todo lo que Pablo decía tenía su fundamento en la Escritura. Dice, no diciendo nada que no estuviera en los profetas y en Moisés. El mensaje de Pablo era un mensaje bíblico. Dice el versículo 23 que Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Y el mensaje de Pablo era un mensaje cristocéntrico. El centro de la predicación de Pablo era Jesús. Y el centro de nuestra predicación, hermanos, tiene que ser Jesús. Jesús, hermanos. Porque solamente en Cristo hay salvación. La gente no necesita escuchar de otras cosas. Necesita escuchar de Jesús y de lo que el Señor ha hecho por sus vidas. Y tenemos que ser bíblicos, hermanos. Y tenemos que ser cristocéntricos. Versículo 24 dice, diciendo a él estas cosas, Festo a gran voz dijo, ¿estás loco, Pablo? Las muchas letras te vuelven loco.
Pero Pablo les dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pablo dice, no estoy loco. Lo que yo estoy diciendo son palabras de verdad y son palabras de cordura. Nuestra fe no es una locura, hermanos. Nuestra fe no es irracional. Y una vez y otra vez comprobamos que no es irracional. Pero para el que no cree, por supuesto, que es una locura. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 18 que para el incrédulo el evangelio es locura, pero para el creyente el evangelio es poder de Dios para salvación. Y han pasado 2000 años y esto no ha cambiado ni va a cambiar. Para el que no cree, el evangelio es una locura. Y tú le dices a alguien, no, yo he abrazado al Señor, yo he recibido a Jesús como el Señor de mi vida. Y dices, tú estás loco. ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde te estás metiendo? Es una locura. Para el que no cree, el evangelio es una locura. Servir al Señor es una locura. Pero para el que cree, dice la Escritura, el evangelio es poder de Dios y sabiduría de Dios. Y Pablo dice, no estoy loco, sino que hablo palabras de verdad y cordura. Pues el rey sabe estas cosas delante de quien hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en ningún rincón. Versículo 27. ¿Crees, Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Y Pablo se dirige al rey y es directo. Pablo le hace esta pregunta directa. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees en los profetas. Cree en el evangelio. Porque el evangelio habla de Cristo y de Cristo es de quien dan testimonio todas las escrituras y todos los profetas. Y vemos una invitación gloriosa. Cree. Y vemos una respuesta muy triste. Porque dice el versículo 28 que entonces Agripa le dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Por poco. Casi me persuades a ser cristiano. Estuvo cerca y decimos, este Agripa, este rey estuvo cerca de ser cristiano. Por lo menos estuvo cerca. Hay algunos que ni siquiera están cerca, pero este por lo menos estuvo cerca. Casi llega a ser cristiano, casi. Pero hermanos, ¿qué importancia tiene el casi? ¿Qué importancia tiene el casi? Algunos sabéis que mi equipo favorito es el Atlético de Madrid. Sabéis que que a mí me gusta el Atlético, ¿no? Y en el año 2014 y en el año 2016 el Atlético jugó la final de la Champions, 2 casi seguidas, ¿no? Hubo un año en medio, 2 finales de la Champions. Y en esas 2 ocasiones casi somos campeones de Champions. En el 2014, hasta el minuto 93 íbamos ganando, éramos ya campeones. Se había acabado el tiempo. En el minuto 93, 1-0 y llega Ramos. Y nos lo estropeó. Pero casi llegamos a ser campeones de Champions. Y en el 2016, en los penaltis. Casi. En 2 ocasiones casi somos campeones. Casi ganamos la Champions. Pero ese casi significa que no fuimos campeones, que no ganamos la Champions. Por poco tenemos 2 Champions. Pero ese casi significa que no tenemos ninguna Champions. No la tenemos. Todavía, vamos a ver este año. Todavía no tenemos Champions. ¿Qué importancia tiene el casi? Casi me dan trabajo, pero sigues en paro. Casi se abre el paracaídas. Te han matado. Casi se abre el paracaídas. Casi te perdonan los pecados, pero sigues en tus pecados y en tus delitos. Casi llegas a la vida eterna, pero estás en condenación. Por poco. Casi paso de no ver a ver. Casi paso de las tinieblas a la luz. Casi paso de la potestad de Satanás al reino de Dios. Y no hay nada más triste que un casi, porque significa que no lo tienes, que no lo has alcanzado y lo necesitas. Y lo necesitas. Y Pablo dice, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos
los que hoy me oyen fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Fíjate, hermano, lo que dice Pablo. Pablo dice, la voluntad de Dios y mi deseo es que por poco o por mucho, no solo tú, oh rey, sino todos los que estáis aquí fueseis como yo. Y yo me imagino a la gente allí escuchando esto y diciendo, pero ¿cómo puedes decir eso, Pablo? ¿Cómo que te gustaría que fuésemos como tú? Será contrario, ¿no? ¿Será que a ti te gustaría ser como nosotros? Porque nosotros somos reyes, somos gobernantes, somos gente importante, tenemos riquezas, tenemos fama, tenemos poder. Tú no tienes nada de eso, Pablo. ¿Será que tú quieres ser como nosotros o que tú tendrías que ser como nosotros? Pablo dice, no. A mí no me gustaría ser como vosotros, ni me gustaría tener lo que vosotros tenéis. A mí lo que me gustaría es que vosotros fueseis como yo y que tengáis lo que yo tengo, excepto estas cadenas. Esto sí, estas cadenas no. Pero en todo lo demás, ese es mi deseo. Os deseo mi vida. ¿Alguna vez has deseado la vida de alguien? ¿Alguna vez has deseado ser como otra persona o tener lo que otra persona tiene? ¿Te ha pasado alguna vez? Yo algunas veces escucho a gente decir, wow, me gustaría ser como Messi, o me gustaría ser como Cristiano Ronaldo. Todo el mundo lo admira, tiene dinero, tiene fama, tiene admiración de la gente. Me gustaría ser como el presidente del gobierno, o me gustaría ser como el rey. ¿Habéis escuchado eso alguna vez? Me cambiaría por él. Sinceramente, hermano, de verdad, no me cambiaría por ninguna de esas personas. Y lo digo de verdad. No lo digo de boquilla, lo digo de verdad. No me cambiaría por ellos para nada. Porque no tienen al Señor. Porque no tienen a Cristo. Y no tengo ninguna envidia de ellos. ¿Envidia? Cero. Hermano, no tengas envidia de los pecadores. No envidies a los pecadores. ¿Cómo podemos desear la vida de aquellos que están sin Cristo y sin esperanza? Si tú deseas la vida de alguien que no tiene al Señor, a lo mejor es porque tú no tienes al Señor. O porque no sabes lo que tú tienes en el Señor. Pablo dice, me gustaría que fueseis como yo. Me gustaría que vuestros ojos fuesen abiertos como fueron abiertos los míos. Que supierais lo que es vivir en la luz en lugar de las tinieblas. Que supierais lo que es caminar con el Señor en vez de estar bajo el dominio y la potestad del diablo. Me gustaría que fueseis como yo. Quiera Dios que por mucho o por poco Dios os haga como a mí, salvo estas cadenas. Versículo 30 y 31 dice, cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que habían sentado con ellos, y cuando se retiraron aparte, hablaron entre sí diciendo, ninguna cosa digna de muerte o de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo, ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Pablo es inocente, Pablo no debería estar allí, no es la primera vez que lo declaran, pero está allí y está preso. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito y Dios va a usar esa situación para cumplir su propósito en la vida de Pablo y a través de la vida de Pablo. Y Dios ya se lo había dicho a él. Y a veces nosotros nos vemos en situaciones y decimos, no sé por qué estoy aquí, no sé qué hago aquí, a veces pensamos, no merezco estar aquí. Pero Dios tiene un propósito y Dios quiere cumplir su propósito en tu vida a través de ese proceso. El propósito de Dios es que Pablo fuese a Roma, ya se lo había dicho. Pero Pablo no va a ir a Roma como predicador, va a ir como preso. Y eso le va a permitir llegar a ciertos lugares que no llegaría como predicador y a ciertas personas a las cuales no llegaría como predicador. Y le va a predicar a la gente, a la casa de César, y él va a predicar a los que están, a sus guardianes. Él va a llegar a personas que no llegaría de otra manera. Y Pablo va a cumplir el propósito de Dios en su vida. Así que, hermanos, terminamos
Y como siempre, hermanos, ¿qué podemos sacar de este pasaje? ¿Qué podemos aprender? ¿Qué nos podemos llevar? Porque hemos dicho un montón de cosas, son muchos versículos, hemos ido muy rápido, son muchos versículos. Yo te animo a que puedas leerlo luego en tu casa tranquilamente y que puedas apuntar lo que Dios te hable. Seguramente Dios te ha hablado algo. Yo espero que Dios, por su Espíritu Santo, si hemos estado atentos y hemos tenido un corazón abierto, el Señor nos ha hablado algo, seguro. Pero, ¿qué podemos llevarnos? Que yo quiero señalar algunas cosas que tal vez nos podamos llevar para meditar en nuestra casa y que podamos sacar de este pasaje. En primer lugar, hemos visto que el cristianismo no es lo que hacemos, es lo que somos. Y tenemos que ser antes que hacer. No tenemos que vivir como cristianos para ser cristianos, tenemos que ser cristianos para poder vivir como cristianos. Y para eso necesitamos un encuentro con el Señor. Si tú no has tenido un encuentro con el Señor, no puedes, no, olvídate. Vas a poder vivir una vida de experiencia, vas a poder tener un barniz de religiosidad cristiana, te vas a poder vestir, no, nosotros no nos vestimos de una manera muy diferente, pero sí vas a poder llevar tu Biblia, vas a poder venir a la iglesia, vas a poder tener una apariencia, vas a poder levantar tus manos aquí, pero la cuestión no es lo que hagas aquí, la cuestión es lo que haces luego en tu vida, cómo vives. No vas a poder vivir como cristiano a menos que seas cristiano, que tú recibas una nueva naturaleza en Cristo. Y eso solamente se consigue a través de un encuentro con el Señor. Es un cambio de dentro hacia afuera. Hemos visto, hermanos, que Pablo tiene ese encuentro con el Señor y ese encuentro con Cristo no solamente lo transforma, sino que conlleva un llamado para la vida de Pablo. Y como Pablo, hermanos, nosotros no tenemos un encuentro con Cristo, ni recibimos a Cristo simplemente para... No, tenemos un encuentro con Cristo y ese encuentro con Cristo conlleva un llamado. Y como Pablo tenía un llamado, tú y yo tenemos un llamado. Un llamado a servir, hermanos. ¿Por qué? Porque Jesús no es solamente nuestro Salvador, es nuestro Señor. ¿Sí o no? Y si es tu Señor y si es mi Señor, entonces yo debo servirlo. Y Jesús nos llama a servirlo y servirlo sirviendo a otros. Hermano, no puedes servir al Señor si no sirve a otros. Dice, no, yo quiero servir al Señor. Sí, pero sirve al hermano. Sirve en la casa del Señor. Sirve en la iglesia. No, pero yo quiero servir al Señor. No puedes. Es que no puedes servir a Cristo si no sirves a otros. Es que la manera de servir a Cristo es sirviéndonos unos a otros. Sirviendo en su casa, sirviendo en su iglesia. Y nuestro llamado es a ser testigos. Pablo fue llamado a ser testigo de la resurrección de Cristo. Porque él había visto a Cristo resucitado. Tú y yo a lo mejor no hemos visto con nuestros ojos a Cristo resucitado, pero sí hemos experimentado a Cristo resucitado, ¿o no? Y hemos experimentado el cambio que el Señor ha hecho en nuestra vida a través de un encuentro con Él. Y tú y yo no estamos llamados a cerrar nuestros labios, estamos llamados a dar testimonio de quién es Cristo y de lo que Cristo ha hecho en cada una de nuestras vidas. Amén. Y por último, Agripa dice, por poco, casi me persuades a ser cristiano. Si no has tenido un encuentro con el Señor, necesitas tener un encuentro con el Señor. Agripa dice, por poco, casi. Agripa estuvo cerca de ser cristiano, pero estar cerca no es suficiente. No basta. Estar cerca no te salva. Estar cerca de Jesús. Venir a la iglesia no te salva. Necesitas recibirlo. Necesitas un encuentro con el Señor como tu Salvador, como tu Señor. Amén. Así que no sé cuál era el obstáculo en la vida de Agripa. Tal vez su amor al pecado, tal vez su orgullo. ¿Qué va a ocurrir si delante de toda esa gente dice, sí, creo? No sé. No sé cuál puede ser lo que estorba. ¿Qué es eso que marca ese casi? Pero necesitas recibir a Jesús. Necesitamos un encuentro con el Señor. Amén. Vamos a orar. Una misma visión para un nuevo siglo, una generación que levanta a Cristo y se une en oración, clamando por España. Nuestras posesiones, nuestros corazones pertenecen al Señor de señores, no importa el precio, salva nuestra España. Las
estas son